Descubrimiento de un reloj de sol romano cerca de un Heroón, un monumento conmemorativo dedicado a un héroe, típicamente de la antigua Grecia, es un hallazgo arqueológico fascinante que arroja luz sobre el uso práctico de la tecnología en tiempos antiguos, así como sobre las costumbres religiosas y conmemorativas de la época. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Los relojes de sol eran herramientas importantes en el Imperio Romano y en otras civilizaciones antiguas para medir el tiempo a partir de la sombra proyectada por el sol. Los romanos adoptaron esta tecnología de los griegos y la perfeccionaron, haciendo de los relojes de sol un elemento común en plazas públicas, templos y otros lugares significativos. El descubrimiento de un reloj de sol en este contexto podría indicar que era parte de la infraestructura pública o tenía un propósito simbólico relacionado con el culto al héroe honrado en el Heroón. Los relojes de sol no solo eran instrumentos para medir el tiempo, sino que también tenían un simbolismo relacionado con la eternidad, el paso del tiempo y la vida después de la muerte, lo que podría vincularlo al carácter conmemorativo de los Heroones. Un Heroón era un monumento dedicado a un héroe o figura importante, que solía estar relacionado con rituales de culto y veneración. Estos monumentos eran comunes en la antigua Grecia y más tarde en el mundo romano, donde las élites locales también adoptaron la tradición de construir estructuras monumentales para sus antepasados o figuras veneradas. La colocación de un reloj de sol en las cercanías del Heroón podría estar vinculada a la representación del tiempo como un aspecto filosófico o religioso en torno al culto a los muertos y a la inmortalización de las figuras conmemoradas. Es posible que se realizaran ciertas ceremonias a horas específicas del día, marcadas por la posición del sol. El hallazgo conjunto de un reloj de sol y un Heroón puede proporcionar valiosa información sobre las prácticas funerarias y las creencias religiosas de los romanos. A través de una aguja, que proyectaba una sombra sobre una sección de esfera con 12 radios tallada en piedra, se podía saber con exactitud la hora del día. Sin embargo, todos sabemos que la duración de los días no es la misma a lo largo del año, por lo que las horas romanas, al estar basadas en el movimiento del sol, no siempre duraban lo mismo. El día romano siempre contaba con 12 horas de luz, que en invierno tenían una duración de unos 45 minutos cada una y en verano llegaban a ser de hasta 90 minutos aproximadamente. Tan solo en los días de los equinoccios de primavera y otoño las horas temporarias romanas duraban 60 minutos como las nuestras, también denominadas equinocciales. Y aunque es cierto que los eruditos y estudiosos romanos conocían este tipo de cálculo horario más avanzado, no era empleado por la población, que prefería guiarse por un sistema más sencillo en el que cada jornada tenía invariablemente 12 horas en las que poder dividir la vida diaria. El tiempo era concebido de manera cíclica y sagrada. Los romanos creían en la influencia de los astros y los ciclos naturales en la vida humana. El reloj de sol, al marcar el paso del tiempo solar, se convertía en un objeto con profundas connotaciones religiosas y cosmológicas. Los Heroones eran lugares sagrados donde se rendía culto a los antepasados, considerados héroes por sus hazañas o por su papel en la fundación de la ciudad. El culto a los antepasados era fundamental para la identidad romana y se creía que estos espíritus protegían a la comunidad. El reloj solar, al medir el tiempo inexorablemente, servía como un recordatorio de la finitud de la vida y de la importancia de honrar a los difuntos. Obviamente, el sol es el elemento central de un reloj de sol. Representa la vida, la energía, el poder divino y el ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. En el contexto de un Heroón, el sol podría simbolizar la inmortalidad del héroe o su ascensión a los cielos. La luna, a menudo asociada con la noche, la muerte y los misterios del más allá, también podía aparecer en relojes de sol y Heroones. Podría representar el ciclo lunar, vinculado a la fertilidad y la regeneración, o bien simbolizar el alma del difunto. Las estrellas representaban los dioses celestiales y el destino. En un reloj de sol, podían simbolizar la conexión entre el mundo terrenal y el divino. Los animales tenían significados simbólicos variados. Por ejemplo, el león podía representar la fuerza y el valor, el águila la realeza y la victoria, y la serpiente la sabiduría y la renovación. Las plantas, como el laurel o el olivo, podían simbolizar la victoria, la paz o la inmortalidad. Las figuras humanas podían representar al héroe, a deidades o a personajes mitológicos. A menudo, estas figuras estaban representadas en poses que sugerían acción, poder o sabiduría.
El significado de un símbolo dependía del contexto en el que aparecía. Por ejemplo, un león en un reloj de sol podría representar la fuerza del sol, mientras que en un eroón podría simbolizar el valor del héroe. Aunque hoy en día los consideramos rudimentarios, los relojes de sol romanos eran objetos sofisticados, capaces de marcar las horas con relativa precisión. Su diseño variaba, pero generalmente consistían en una superficie plana que proyectaba una sombra sobre una escala graduada. Este hallazgo arqueológico ofrece información sobre la vida cotidiana y la cultura de las comunidades que construyeron y utilizaron estos espacios. Los relojes de sol, además de su valor práctico, eran símbolos del avance científico y la relación de los antiguos con el cosmos y el tiempo. Su presencia en un sitio relacionado con la veneración sugiere una interacción entre lo mundano, el control del tiempo, y lo espiritual, la conmemoración de los héroes.